Bienvenidos a nuestro canal Terror Sin Límites. Una noche en el Bosque Nacional de Mount Todd, un guardabosques vive la experiencia más aterradora de su vida. Un grito desgarrador, huellas imposibles de identificar y una criatura que no debería existir se ocultan entre los árboles. En este relato escalofriante, descubre que acecha en la oscuridad de uno de los bosques más remotos de Estados Unidos. Comencemos. He sido guardabosques en el Bosque Nacional de Mount Todd durante más de una década y nunca nada me ha afectado realmente. Claro, hay excursionistas perdidos ocasionalmente, algunos avistamientos de animales salvajes, pero nada fuera de lo común. Eso cambió hace unas semanas. Todo empezó con el informe de una persona desaparecida. Un excursionista había salido solo al sendero Timberline y su esposa lo llamó en estado de pánico. Se suponía que debía regresar a las 5 de la tarde, pero ya eran las 7 de la tarde y no contestaba el teléfono. Algo en la forma en que sonaba, frenética, desesperada, me dijo que no se trataba simplemente de un caso de alguien que perdía la noción del tiempo. Me uní a la patrulla del turno de noche para buscarlos. El aire era frío, denso por la niebla, y los árboles se erguían como centinelas silenciosos, bloqueando la mayor parte de la luz de la luna. A medida que me adentraba más en el bosque, una profunda inquietud se instaló en mi pecho. Estaba demasiado tranquilo. No se oían los sonidos habituales de hojas susurrantes o llamadas de animales. Seguí el sendero, cada paso crujía sobre el suelo cubierto de escarcha, el silencio me envolvía. Los sonidos habituales del bosque, los lejanos cantos de los búhos, el susurro de las pequeñas criaturas entre la maleza, habían desaparecido, reemplazados por una quietud desconcertante. Entonces lo encontré. Huellas frenéticas. Se alejaban del sendero y se adentraban en el bosque. Las huellas eran erráticas, casi como si la persona hubiera estado corriendo o tropezando presa del pánico. Me agaché para examinarlas, mientras mi linterna cortaba la oscuridad. La forma de las huellas era inconfundible, una bota de excursionista, una pisada sólida y desgastada. Pero algo no estaba bien. El suelo alrededor de las huellas estaba alterado, destrozado como si algo hubiera sido arrastrado junto con ellas. Seguí el rastro y se me erizaron los pelos de la nuca. Pero entonces encontré algo peor, otro conjunto de huellas. Más grandes, mucho más grandes. Y no eran humanas. Eran demasiado profundas y se extendían de forma antinatural, con los dedos de los pies separados como garras. La tierra que las rodeaba estaba desgarrada como si lo que las había dejado se hubiera movido con un peso y una fuerza inmensos. Sentí el sudor frío en la frente, pero no podía detenerme. Algo no iba bien y necesitaba respuestas. Las huellas me llevaban más allá del camino, hacia las partes más oscuras del bosque. El aire se volvió más pesado, la niebla más espesa y, por primera vez en años, me arrepentí de estar allí sola. Dudé al borde de la empinada ladera, mis botas resbalaban sobre las rocas sueltas mientras seguía las huellas hacia abajo. La tierra parecía estar viva, moviéndose bajo mis pies con cada paso que daba. Y entonces, lo vi, un trozo de ropa, atrapado en una rama. Estaba roto, deshilachado en los bordes y manchado con algo oscuro. La tela me parecía familiar, pero no importaba. Lo que importaba era lo que vi a continuación. Las huellas del caminante y de la criatura parecían ahora perfectamente alineadas, como si la criatura hubiera estado acechando a la persona, paso a paso agonizante. Fuera lo que fuese, no solo la estaba siguiendo, sino que la estaba cazando. Respiré profundamente, intentando tranquilizarme mientras el peso de la situación se cernía sobre mí. Ya no podía dar marcha atrás. Tenía que saber qué había allí y si podía ayudar a quien quiera que todavía estuviera allí. Seguí avanzando por el sendero, con cuidado de no perder las huellas, cuando de repente un grito rompió el silencio. Lejano, pero inconfundible. Un grito de puro terror. Me provocó una onda expansiva en el pecho que me dejó paralizado.
Pero entonces oí algo más. Un rugido gutural, bajo, mucho más profundo que el de cualquier animal que hubiera oído jamás. Pero no era solo un rugido. Estaba mezclado con el grito, como si lo que perseguía al excursionista estuviera tan cerca que hubiera empezado a ahogar sus gritos. Los sonidos se entremezclaron y enviaron una ola de hielo por mis venas. No esperé. Corrí. Apreté mi mano contra mi costado, sintiendo el frío metal de mi arma de fuego debajo de mi chaqueta. No me dio mucho consuelo, pero era lo único que tenía. Seguía diciéndome que si el excursionista todavía estaba vivo, el arma podría ser lo único que podría marcar la diferencia, si podía encontrarlos a tiempo. Si podía detener lo que fuera esa cosa. Los sonidos del bosque parecían volverse más silenciosos a medida que corría, el murmullo de mi propia respiración ahogaba todo lo demás. Mi pulso retumbaba en mis oídos, cada paso hacía que mi corazón latiera más rápido. Tenía que concentrarme. Tenía que encontrarlos. Disminuí la velocidad y sentí una opresión en el pecho mientras intentaba controlar la respiración. El corazón me latía demasiado fuerte y estaba empezando a perder el rastro de los sonidos que me habían guiado. Escuché atentamente, esforzándome por oír algo, pero el bosque estaba inquietantemente silencioso. No se oían más gritos ni gruñidos, solo el sonido de mis propios pies al pisar la maleza. El barranco se abrió y la niebla pareció espesarse. Se me erizaron los pelos de la nuca, un instinto primario que me advertía de que algo iba muy mal. Entré en el pequeño claro, iluminando el suelo con la linterna, buscando cualquier señal. Se me revolvió el estómago al verlo, las señales de una lucha, ramas rotas, suelo pisoteado, tierra removida. Y entonces vi la tela. Manchada de sangre, hecha jirones, tirada en la hierba como si la hubieran tirado a la basura. No pude respirar ni un segundo mientras me agachaba junto a ella. La tela me resultaba demasiado familiar, era la misma que el trozo que había encontrado antes. Esto era real. El excursionista estaba allí. Y estaban heridos. Luché por mantener la calma, pero mi mente estaba acelerada. Esa persona no estaba perdida, sino que la estaban persiguiendo. Podía sentir en lo más profundo de mis entrañas esa certeza enfermiza. Tenía que seguir adelante, tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras observaba el claro, el silencio se hizo más pesado, más opresivo. Como si algo me estuviera observando. Seguí buscando, con la mirada fija en el claro, con todos los músculos del cuerpo tensos, pero lo único que oía era el viento susurrando entre los árboles. El silencio era ensordecedor, pesado, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Pero entonces lo oí, un crujido retorcido y repugnante. Un sonido que me heló la sangre. Me di la vuelta rápidamente, linterna en mano, el haz de luz atravesando la oscuridad. Se me cortó la respiración al fijar la mirada en la inimaginable escena que se extendía más allá de la línea de árboles. Allí, tendido en las sombras, estaba el excursionista. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, abierto como un muñeco de trapo, con las entrañas esparcidas por el suelo en una repugnante muestra de brutalidad. Pero peor que el cuerpo, peor que la sangre, era lo que se agazapaba detrás de él. La criatura era enorme, su forma descomunal se alzaba sobre los restos destrozados del excursionista. Su cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro y enmarañado, espeso y salvaje. Su cabeza se movía con cada crujido repugnante que hacía, el sonido de los huesos al romperse resonaba en el aire de la noche. Apenas podía comprender lo que estaba viendo. Entonces giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Esos ojos no se parecían a nada que hubiera visto antes, oscuros, vacíos y llenos de hambre. Su boca era una cosa grotesca, muy extendida, con dientes afilados y dentados, que brillaban con sangre. Su hedor me golpeó como una ola, rancio y repugnante. En sus manos con garras, sostenía las piernas del excursionista, desgarrándolas con una facilidad grotesca. La criatura masticaba el hueso como si no fuera nada más que apio, moviendo la boca con hambre mecánica. Me quedé paralizada, demasiado aterrorizada para respirar. La luz de mi linterna temblaba en mis manos mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. No había duda. Esa cosa no era un animal o una criatura salvaje. Era algo mucho peor, algo mucho más antiguo. Y me había visto. La criatura emitió un chillido agudo y penetrante que me retumbó en el cráneo y me hizo sentir que los oídos iban a estallar. Era un sonido tan antinatural, tan horrible, que pensé que iba a perder la audición por completo.
Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia mí a una velocidad aterradora. Busqué a tientas mi arma, con el corazón martilleándome en el pecho mientras la sacaba. Me temblaban las manos, pero me esforcé por mantenerlas firmes. Cuando se acercó, disparé. El primer tiro le dio en el hombro, pero la bestia no vaciló. Disparé otro tiro y, esta vez, la bala se estrelló contra su enorme pecho. La criatura se detuvo, su cuerpo se sacudió hacia atrás por el impacto y un grito gutural de dolor escapó de su monstruosa boca. Por un momento, pensé que atacaría de nuevo, pero en lugar de eso, se dio la vuelta y huyó hacia el bosque. El sonido de su enorme cuerpo estrellándose contra los árboles, rompiendo ramas y arrancando árboles jóvenes, resonó mucho después de que hubiera desaparecido. Me quedé allí, paralizada, con la respiración agitada en el pecho y la adrenalina corriendo por mi cuerpo. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras escuchaba cualquier señal de que volviera. Silencio. Nada más que el leve susurro del viento. Bajé lentamente el arma, todavía nervioso. Miré hacia atrás, a los restos del excursionista, su cuerpo destrozado y mutilado, un horrible recordatorio de la pesadilla en la que se había convertido este bosque. Los senderos pacíficos en los que alguna vez había amado ahora estaban manchados de sangre, de terror. El peso de lo que acababa de ocurrir cayó sobre mí. Me obligué a tomar nota de mi ubicación, marcando el lugar donde la criatura había atacado. No estaba dispuesto a dejar la zona sin vigilancia, pero tenía que volver a la estación para informar de lo que había sucedido. Con pasos lentos y deliberados, comencé a regresar, con el arma en la mano y los sentidos alerta. Cada sombra en el bosque parecía moverse, cada sonido parecía una amenaza. La noche se había convertido en una pesadilla viviente. No podía quitarme la sensación de que algo más me observaba, esperando su oportunidad. Llegué a la estación con todos los músculos del cuerpo tensos, pero nada comparable al alivio que sentí cuando entré y las luces parpadearon y proyectaron un cálido resplandor sobre las paredes. Le informé de todo a mi superior, cada detalle de la criatura, los gritos, la sangre, la forma en que había atacado al excursionista. No me hizo preguntas, ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente lo asimiló, su rostro palideció mientras yo hablaba. Cuando terminé, ya eran las 9 de la noche. Se disculpó y me dijo que tendría que quedarme allí y dar mi declaración a las autoridades. Asentí distraídamente, demasiado cansada para discutir. No me importaba cuánto tiempo tuviera que esperar. Estaba de nuevo en la seguridad de la estación, fuera del bosque, lejos de esa cosa. La noche transcurría en una neblina de cansancio y terror. Mi mente no podía quitarse de la cabeza la imagen de la criatura, su forma monstruosa, la forma en que me había mirado con esos ojos vacíos e inyectados en sangre. Seguía diciéndome que ahora estaba a salvo, que nada podría tocarme allí. Pero cuando finalmente llegaron los vehículos, mi alivio se convirtió en confusión. Había estado esperando a la policía local, tal vez una ambulancia para el pobre excursionista, pero lo que vi en cambio me heló la sangre. 2 todoterrenos negros se detuvieron en la estación y sus neumáticos crujieron contra la grava. Los hombres que se bajaron no llevaban uniforme. Vestían ropa negra elegante, pulcra y profesional, y sus rostros estaban ocultos tras unas gafas de sol oscuras a pesar de la hora. Se movían con una precisión tranquila y deliberada, como lobos que cazan en la noche. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda cuando uno de los hombres se acercó. No se presentó ni me ofreció la mano. Se limitó a mirarme fijamente durante un momento, con los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. ¿Eres el guardabosques que lo encontró?, preguntó con una voz demasiado tranquila, demasiado controlada. Asentí, sin saber qué pensar de él ni de ellos. Bien, dijo, volviéndose hacia sus colegas. Nos encargaremos de esto a partir de ahora. No fue hasta entonces que me di cuenta de lo que estaba pasando. No eran autoridades locales. Ni siquiera eran de por aquí. Su presencia, su comportamiento, era inquietante, como si hubieran sabido que esto iba a pasar. Como si hubieran estado esperando a que alguien como yo encontrara a la criatura. Y ahora que lo había hecho, iban a tomar el control de todo. Me quedé en silencio, con la mente llena de preguntas, pero antes de poder decir algo, el hombre volvió a hablar. Le tomaremos declaración y le informaremos más tarde. Nosotros nos encargamos de este tipo de cosas. Sentí un nudo en el estómago. No había lugar para preguntas ni dudas.
Habían estado esperando esto. Fuera lo que fuese, era algo más que una criatura del bosque. Y no tenía idea de hasta dónde llegaba. Después de dar mi declaración, traté de hacerles preguntas. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba pasando, pero todos me miraban estoicos, sin emociones, como si ya lo hubieran oído todo antes. Sus ojos eran fríos, ilegibles. No dijeron nada. En cambio, uno de los hombres metió la mano en su chaqueta, sacó un documento y lo deslizó por la mesa hacia mí. Era un acuerdo de confidencialidad. Las palabras del papel se volvieron borrosas mientras intentaba leer, pero apenas podía concentrarme. Querían que lo firmara, que mantuviera en secreto todo lo que había visto, todo lo que había aprendido. Para siempre. Me quedé mirando el documento, con las manos temblorosas. No quería firmarlo. No podía. Pero la forma en que me miraban, la forma en que sus ojos se clavaban en los míos con una intensidad que hablaba de cosas mucho más oscuras de las que yo podía entender, me dijo que no tenía elección. El peso de su silencio flotaba en el aire. No preguntaban, lo contaban. Tomé el bolígrafo. Mis dedos temblaban mientras firmaba el papel. Cada trazo de tinta era como una rendición, como un pedazo de mi alma encerrado. El hombre asintió cuando terminé y volvió a guardar el documento en su carpeta sin decir palabra. Pero entonces me entregó otro trozo de papel. Este era diferente. Tenía detalles escritos con letra apretada y precisa. Una historia que yo debía contar, una historia que sería entregada a las autoridades si alguna vez me atrevía a decir la verdad. El hombre sufrió un ataque de oso. Llegué demasiado tarde para detenerlo. Eso era lo que se suponía que debía decir. Nada sobre la criatura. Nada sobre la sangre, los gritos, el horror retorcido que había presenciado. Miré el papel y sentí un nudo en el estómago. La mentira estaba delante de mí y tenía un sabor metálico en la lengua. Se suponía que debía aceptarla, pero no tuve más remedio que aceptarla. Asentí con la cabeza, con la voz atorada en la garganta mientras aceptaba en silencio el acuerdo. No estaba segura de que era peor, el horror de lo que había visto o la comprensión de que ahora era parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría entender. Y se esperaba que permaneciera en silencio. Que olvidara. Pero no pude. No del todo. Algo en mí se negaba a creer que esto había terminado. Después de esa noche, dejé de ser guardabosques. Ya no podía seguir en ese trabajo, no después de todo lo que había visto, todo lo que me habían obligado a enterrar. Intenté seguir adelante, olvidar, pero las pesadillas nunca cesaron. A veces, me quedo despierto en la oscuridad, oyendo los horribles gritos del hombre resonando en mi cabeza. Veo a la criatura, su boca enorme y empapada de sangre, mordiendo su fémur como si no fuera más que una ramita. El sonido todavía me persigue. Lo que más me destroza es pensar en la pobre esposa de ese hombre, que nunca supo la verdad de lo que le pasó a su marido. Todavía puedo oír su voz en el teléfono, frenética por la preocupación. La culpa me carcome porque no pude darle el cierre que se merecía. Ella nunca sabrá lo que realmente pasó, y ese pensamiento me pesa más que cualquier otra cosa. Solía amar el bosque. Era un excursionista apasionado, amante de la vida salvaje y la naturaleza. El bosque era un santuario para mí. Pero ahora, después de lo que vi, nunca más podré volver a mirarlo de la misma manera. El olor a pino y tierra húmeda ahora solo me recuerda la sangre y el hambre que acechan en las sombras. Estoy escribiendo esto ahora, tratando de finalmente sacarlo de mi cabeza, porque ya no puedo vivir con las imágenes. Temo que descubran que he violado el acuerdo de confidencialidad, y cuando lo hagan, sé que vendrán a por mí. No dejan que la gente como yo hable. Pero no puedo seguir viviendo con este tormento. Si estás leyendo esto, mantente alejado del bosque. Por favor. No es lo que parece. Y si debes ir, asegúrate de ir armado. Nunca sabes qué puede estar acechando ahí afuera, esperándote. No son solo los árboles los que pueden hacerte daño. Los bosques están llenos de cosas que nunca deberían verse, cosas que es mejor no descubrir. Si te ha gustado este relato, por favor suscríbete a nuestro canal y dale like al video. Te esperamos en próximas entregas en Terror Sin Límites. Que duermas bien.